Los podcasts de Es Radio, Castilla y León. Bueno, pues lo dicho, estamos en Salamanca, estamos en el Estadio El Mántico, este es su fondo norte y estamos con el hombre que más partidos ha defendido el escudo de la Unión Deportiva, el gran capitán. Sito, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, estábamos tristes, ¿eh? Estábamos tristes. Sí, porque hacía por lo menos 3 años que no pasaba por aquí y la primera sensación que he tenido al entrar en el estadio es de nostalgia y de mucha tristeza de ver cómo está. Sí, de abandono importante, ¿eh? De la instalación por lo menos. Sí, bueno, tienes información por lo que se habla en la ciudad, por lo que vas viendo, que sí que hay un poco de abandono institucional, lo que era la UDS, pero tampoco me imaginaba el abandono de instalaciones. Es una cosa que difícil de creer. Sí. ¿Cómo es posible, al margen de todo, que el tipo que más minutos y más partidos ha disputado con el Salamanca hace 3 años que no pase por aquí? ¿Por qué? ¿Nos quieren o no se aprovechan? No, es una cosa mía, es una cosa mía. Yo no me identifico con este proyecto. Sí que es verdad que es el Mántico, que tiene el escudo, que tiene nombre Salamanca, que yo no estoy en contra de eso. Además, tengo más afinidad, con todos mis respetos también hacia Unionista, tengo más afinidad con lo que es la UDS y el Mántico que con Unionistas, pero no me identifico. Para ser de un proyecto te tienes que identificar, y a mí las cosas como se llevan haciendo desde que el Salamanca desapareció no me gustan, y bueno, espero que algún día cambie y espero poder volver al Mántico. ¿Cómo es posible que una ciudad como Salamanca, 120.000 habitantes, en un momento en el que el fútbol tiene un tirón importante a nivel sociedad, a nivel España, ¿cómo es posible que se haya dividido de esta manera, que cada uno haga la guerra por su cuenta? ¿Por qué? Yo creo que así somos todos un poco culpables, porque siempre Salamanca tenía dificultades y siempre se parecía que no iba a pasar nada. Siempre se empezaba, que volvías otra vez. Salamanca tenía mucha historia, mucho tirón futbolístico, pero claro, cuando llegó el momento empezaron a enlazarse contratiempos y no se puso solución. Al principio los problemas que hubo con las permutas, luego la desaparición, luego el volver a empezar en el salmantino, apareció también Unionistas. Además Unionistas ha hecho también las cosas bastante bien desde sus posibilidades estos años, pero claro, eso al final te lleva de que es complicado que una ciudad de Salamanca, el tema de la venta del campo, claro, que nadie de aquí, con el precio que tenía, que era 1 millón de euros, que tenga que venir alguien de fuera a comprarlo. Entonces al final se fueron juntando cosas y acabó en lo que está. Y al final el tema es que no tenemos fútbol profesional en Salamanca y es difícil que a corto plazo lo tengamos. Y más cómo está el fútbol. Bueno, esta es la situación actual, este es el momento, pero nosotros aquí nos gusta hablar de lo que ha sido la trayectoria de, en este caso, un hombre como tú, que llegó a ser capitán, que llegó a ser importante, que llegó a ser el jugador que más minutos y más partidos disputó con la histórica U de Salamanca. ¿Cómo empezó Sito en el mundo del fútbol? ¿Cuándo? ¿Te acuerdas? Sí, tengo los recuerdos. Además, cuando he entrado, los primeros recuerdos me he asomado a las pistas que estaban ahí haciendo atletismo y viendo el campo, que hacía mucho tiempo que no entraba. Me han venido recuerdos de cuando yo era infantil, de cuando yo empezaba aquí, en este campo. Yo empecé jugando al fútbol en el Monterrey, en Alevines. Estuve 1 año y al año siguiente pues ya me llevaron del Salamanca, empecé en el Alevín y bueno, pasé por todas las categorías inferiores hasta que llegué al primer equipo. Así dicho, parece que plum ha pasado en un momento, ¿verdad? Pero han sido años, porque tú llegas, año más o menos. Pues yo lo que es al Salamanca llegaría en el 80, 79, 80, por ahí sería. Luego pasé y al primer equipo en la 85-86. Tú llegas a un club que ya está en primera división. Sí, ¿El primer equipo? Sí, el primer equipo cuando yo llego en categorías inferiores estaba en primera división. Quizás sus mejores años. Sí, me tocó vivir el ascenso de Burgos,
Y ahí el Salamanca sí que es verdad que era un equipo 8 años seguidos en primera división y la verdad es que fueron años muy buenos. Luego ya mi llegada a lo que es el primer equipo, pues es el año que se bajó a segunda B. Yo subí al primer equipo cuando estaba en segunda B y cuando me marché lo dejé en primera. Pero aquella época en Salamanca, bueno, había fútbol, estaba el Monterrey, estaba el San José, bueno, había bastante cantera, ¿no? Llegar al Salamanca no era fácil, por decirlo de alguna manera, porque había otros satélites donde podían ir los que menos nivel tenían en un momento dado, ¿no? No, y además buenos equipos. Hoy ves que, por ejemplo, Salamanca, Unionista, estos equipos manejan todas las categorías, tanto de Alevín, son campeones. En nuestra época costaba un poquito más, había equipos que nos lo ponían muy difícil, tanto en Alevín, infantil, juvenil, y no siempre éramos campeones. Y el Salamanca luego sí que es verdad que se nutría de esas canteras, pero muchos de los jugadores ya venían ya directamente al filial. Tienes el caso de Balta, que llegó al filial del Forterra, o de muchos jugadores. Ahora ya no, ahora los niños vienen desde benjamines e infantiles, quieren estar también por tema de instalaciones en el primer equipo, y es más difícil, y muchos equipos de esos que tú comentabas han desaparecido aquí en Salamanca. Pero imagino que como todos los niños quieren ser futbolistas o toreros aquí en Salamanca, ¿no? Pero si tú querías ser futbolista desde el primer momento, ¿sí? A mí me gustaba el fútbol, me gustaba jugarlo, verlo no tanto. Luego ya, cuando empecé a jugar, empecé a seguirlo también, pero al principio me gustaba jugarlo, pero no tenía ninguna meta de llegar a ningún sitio. Era un hobby, me gustaba mucho, venía a entrenar, jugaba, pero no tenía esa meta de decir quiero llegar al primer equipo. Llegué, lo conseguí, me asenté en el primer equipo, lo disfruté mucho, pero no era algo que fuera una meta que yo tuviera. A mí me gustaba jugar y miraba el día a día, venía, entrenaba y jugaba los fines de semana. ¿Te acuerdas de tus primeros entrenadores en el Salamanca? De sí, pequeños, sí, de todos, de todos. Recuerdo el primero que tuve en Alevín, aquí estaba Paco, luego tuve a Piqui en infantil, luego a Cefe, tuve a Miguel Losada, a Guinaga en el filial, y luego ya subí al primer equipo, que el primer año estaba a Guinaga de entrenador, fue el que me subió. Que fue el portero del ascenso del primer equipo. Exacto, correcto. Ese año... Un mítico, podríamos decir. Sí, además fue portero también, creo que estuvo en el Atlético de Madrid, buen portero. Sí, sí. ¿Y por aquella época, llegaron muchos? ¿O como ahora llega uno de cada no sé cuántos mil? No, era complicado. Yo que empecé desde abajo, al primer equipo de gente así, pues recuerdo que Ollero sí que llegó, Paco también llegó, alguno me olvidaré por ahí, pero no era normal, es como ahora, es muy complicado. Al final el llegar, y más al equipo de tu ciudad, es muy difícil. Luego es más complicado todavía mantenerse, y más en una ciudad como Salamanca, que tú la conoces, que la exigencia siempre aquí creo que pasa en todos los sitios, pero aquí más, la exigencia de los de la tierra siempre es el doble que de los demás. Yo siempre recordaré un caso de una temporada entera pidiendo gente de la afición, salir Marco Redero y pegarle una pitada que no volvió a aparecer en el primer equipo. Duro eso, ¿eh? Sí, complicado, me acuerdo de eso, cómo fue. Siempre ha sido así. Yo también tuve mis épocas donde la gente, lo que pasa es que luego, pues bueno, también va de cómo es cada uno. Yo he tenido compañeros que eran de aquí, que estaban esperando acabar la temporada para marcharse. Yo he tenido épocas donde se me ha pitado también, yo siempre tenía en mente, ya cambiarán, yo no me voy a marchar. Al final va como es cada uno. Yo era mi equipo y tuve la suerte, y me lo trabajé, de que al final jugué con el 99% de los entrenadores. Al final terminé jugando todas las temporadas. Vamos a la temporada del filial. ¿Cuándo te dicen, oye, vas a pasar al primer equipo? ¿Es algo de esta temporada para la siguiente o se va produciendo? No, fue un tema un poco extraño, porque yo aquel año del Salmantino me tocó hacer la mili y me tocó en Madrid. Entonces yo estaba a Guinaga, venía al Salmantino, a Guinaga a mí no me conocía porque él acababa de llegar al Salmantino, y yo me acuerdo que estaba en el campamento, vine un fin de semana y el equipo iba a jugar a Béjar. Y vine ese fin de semana, me lo presentaron, me llevó a Béjar, sin entrenar, sin nada, jugué, y cuando me dio dice, a ver, ¿tu situación cómo es? Digo, mira, pues yo estoy en Madrid, estoy haciendo la mili allí,
Y bueno, me arreglaron el tema para estar allí durante la semana y yo venía los fines de semana y jugaba con el filial, sin entrenar ni nada. Yo venía los sábados, jugaba el domingo y marchaba otra vez para Madrid. Así estuve todo el año. Y cuando acabó esa temporada, que yo creo que yo la mili terminé en abril, nada más venir me subió al primer equipo, porque él ya había subido al primer equipo. Me subió al primer equipo, estuve lo que era ya el final de temporada y ya empecé la siguiente en el primer equipo. ¿Quién estaba en aquel Salamanca cuando tú subes? Estaba ya Balta, Ángel de los Santos, que lo dejó ese año. Que venía del estaba Madrid. Lozano, sí, venía de Madrid, estaba Lozano, se había firmado. Fue la primera temporada, esa fue el año de que nos ascendimos con el Burgos. El año que nos ascendimos con el Burgos, que perdimos el ascenso aquí en el último minuto, que nos ganaron 1-2. Tenías por aquella época pocos años. 19. Un chaval. Sí, 19. Y entrar en el vestuario con los que estaban ahí, con todas esas vacas sagradas. Bueno, yo siempre he sido... Yo siempre Echa pa'lante, ¿no? Sí, yo siempre he sido de carácter, la gente que me conoce sabe. Bueno, yo me lo tomaba como... Había tenido ocasión de entrenar mucho con él, porque ya en juveniles, yo todos los jueves, me acuerdo que estaba García Tárez de entrenador, que luego lo tuve yo de entrenador del primer equipo, me llamaba todos los jueves para los partidillos, tanto para jugar con ellos, cuando evitaba alguno, a mí me llamaba y me ponía. En aquella época, pues bueno, tenía carácter, tenía eso y no fue algo que me impresionara mucho. Vaya nombre el que acabas de decir, ¿no? García Tráiz. Santo y seña de la historia del Salamanca. Sí, además, muy importante en los primeros ascensos, en la primera etapa gloriosa del Salamanca, y luego conseguimos en su segunda etapa volver a ascender, de segunda B a segunda A, y aunque era muy serio, te trataba de usted, yo era una persona que le tenía mucho cariño, tenía muy buen corazón y yo, mi relación con él era muy buena. ¿Has sido uno de los que te ha marcado? ¿Has tenido un entrenador que hayas dicho, con este al infierno? Sí, varios. José Luis, sobre todo por lo que te digo, que confiaba mucho en mí, me trató muy bien, y luego sobre todo Juanma también, Juan Malillo. Juanma aquí pues en el trato al futbolista, en la forma de jugar, en la forma de entender el fútbol, yo creo que nos cambió a todos un poco. Fue un poco... y yo cuando vino Juanma ya llevaba, creo que eran 6-7 años en el primer equipo y jugando, pero fue un cambio de entender la manera de jugar y la manera de sentir diferente. Por aquella época el Salamanca navegaba en aguas turbulentas de la entonces Segunda División B. Sí, cuando llegó Juanma nos costó 3 años. Habíamos tenido subir y bajar varias etapas. Yo recuerdo cuando llegué, estábamos en Segunda B, conseguimos ascender con José Luis, se volvió otra vez a bajar y luego ya vino Juanma, estuvimos ahí 3 años con el tema ese de los playoffs que eran complicados en aquella época, bastante más difícil que ahora, porque ahora todavía hay algunos que suben directamente. Nosotros siempre quedábamos campeones o segundos en Segunda B, pero luego en el playoff los 2 primeros años necesitábamos un poco de fortuna y no la tuvimos. Luego sí que es verdad que luego ya el equipo ascendimos seguidos de Segunda B a Primera y ahí ya el equipo se asentó un poquito más hasta que me marché yo, que me marché en el 98, que se quedó el equipo en Primera. No obstante, quizá de la época reciente está claro que los primeros ascensos, la llegada de los Reza, de los de Alessandro, de toda aquella gente, yo creo que todo el mundo en Salamanca lo recuerda como la gran época, ¿no? Pero luego ese ascenso, yo creo que es el llegar a la época moderna de este Salamanca, ¿no? Que no sabíamos que iba a desembocar en la desaparición luego, por otra parte. Pero esa época es una época importante. Sí, porque sí que es verdad que en esa primera época de los que tú nombrabas, fueron 8 años seguidos en Primera División, con el equipo ya asentado, que no era fácil. Pero sí que es verdad que después de la llegada de Juanma, de ese cambio que hubo, porque no solo fue a nivel de equipo, también a nivel de la ciudad. Hablabas aquí en Salamanca y toda la gente ya hablaba de lo que era sacar el balón, jugar de atrás, de tener la pelota, de que era importante el qué, conseguir ganar, pero el cómo era muy importante. Y a nivel de España, pues también la gente siempre hablaba que el Salamanca era un equipo
que jugaba de forma diferente a los demás, o por lo menos lo intentaba. Y sí que es verdad que luego vino otra época ahí, muy importante, que yo creo que está en el recuerdo de mucha gente, como fue el ascenso de Albacete, el ascenso de Vitoria, el 4-3 aquí al Barça, el ganar en el Camp Nou 1-4, ganar aquí al Atleti 5-4. Fue una época ya con un fútbol diferente, pero que también creo que fue muy, muy importante y está en el recuerdo de mucha gente aquí en Salamanca. Aquel partido allí en el Carlos Belmonte en Albacete, imagino que eso a los que lo vivimos, porque yo también estuve allí, pero a los que lo protagonizasteis, imagino que no se os va nunca de la cabeza, ¿no? No, además son recuerdos que los tienes muy vivos. Yo es que me parece que lo viví ayer, pero no solo que es el partido, sino todo lo que pasó esa semana. El partido de ida aquí, cuando perdemos 0-2, cómo fue, esa sensación de que te quedas, dices, sí, hemos perdido 0-2, pero claro, nosotros tuvimos oportunidad. No sé si fue al día siguiente o 2 días después, porque luego el partido de vuelta era entre semana. En el autocar nos puso Juanma el partido, para que lo viéramos. Y nos dimos cuenta que sí, que perdimos 0-2, pero que fuimos mucho mejores que ellos. Además yo tengo el recuerdo del partido del Belmonte, secuencia de todo, el partido, del pre, y recuerdo estar en la habitación que me tocó con Toni Quiroga, antes del partido, y me estaba dando la paliza. Como era muy nervioso, siempre me estaba dando la paliza. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Tú crees que pasamos? Yo tenía el convencimiento de que íbamos a ganar. No pasar, porque ganar 0-3 no era sencillo, más que un equipo de primera. Pero yo tenía el convencimiento de que íbamos a ganar 0-1, 1-2. Luego se dio como se dio y pasamos. Pero tenía convencimiento de que les ganábamos, porque les teníamos que haber ganado aquí. ¿Qué os pasa por la cabeza? ¿Te acuerdas de lo que os pasó por la cabeza cuando Urzaiz mete aquel testarazo y pone el 0-2 para ir a la prórroga? Sí, además recuerdo la jugada como fue. Yo la sensación más fuerte que tuve ese partido es el 0-3. Yo con el 0-3, que también marca el de cabeza de un córner, que yo estaba en el primer palo, lo vi levantarse y cómo la metió. Ahí es cuando tuve una sensación, había estado muy concentrado, además yo siempre he manejado muy bien los nervios, no ponerme nervioso, además los compañeros siempre lo sabían, yo he manejado esa situación bien. Y ahí es donde tuve una sensación, digo, estamos en primera. El 0-3 me marcó más casi que porque el 0-2 sabía que íbamos a la prórroga, que quedaban penaltis, que era un equipo de primera, pero el 0-3 nos tenían que meter 2. Y yo sabía que 2 no nos metían. Nos podían marcar 1, pero pasábamos nosotros. Ahí fue cuando tuve como un pequeño de emoción, de bajón, de ser consciente de que estábamos en primera división. Y cuando acaba el partido, el equipo vuelve muchos años después al máximo nivel, ¿no? Y con gente de Salamanca y contigo. Sí, la misma plantilla. Juanma apostó porque los que lo habíamos currado, ya no el año ese del ascenso, el anterior, que se había ascendido a segunda, y los 3 de segunda B, que la base éramos los mismos y fuimos los mismos, y la verdad que competimos bien hasta enero. Lo que pasa que en enero, pues bueno, se empezó a torcer todo, a partir del partido aquí con el Español, que fallamos un penalti en el último minuto, que era la victoria, creo que era, sí, primer partido de segunda vuelta, porque el primer partido fue allí en Sarriá, que perdimos 3-1. Y ahí fue donde nos fuimos abajo, pero nosotros nos hemos mantenido hasta enero en la mitad de la tabla. Ahí ya se nos fue un poco la destitución de Juanma, que no sentó bien ni a la plantilla ni a la afición, y ahí se fue todo un poco. Pero yo creo que ahí marcó la base de que al año siguiente se pudiera volver otra vez a subir. En aquella época, otro gran capitán, Balta, se retira, decide que no va a participar en la primera y ya quedas tú como el gran referente, ¿no? ¿Cómo vives aquello? Bueno, pues siempre con la responsabilidad de lo que era. Conocía cómo funcionaba, llevaba ya muchos años. Había estado, cuando llegué estaba Teo abajo de capitán, luego Ángel Lozano estuvo un tiempo y luego ya pasó Balta. Entonces conocía un poco pues, la responsabilidad de que eres un jugador, de que eres importante, pero que aparte de eso, pues bueno, recae en ti el que sobre todo que haya buena armonía, cosas que a la gente no le da mucha importancia. Lo que se ha dicho, pues lo estás viendo con el Madrid ahora y con muchos equipos, el tener gente de la casa es siempre necesario. No tienen por qué jugar, no tienen por qué ser importantes el día del partido, tienen otra labor aparte de eso, y siempre necesitas tener como mínimo 2 o 3 jugadores. Sí que es verdad que si no tienes que no tengan el nivel para jugar es complicado, pero es muy importante tener para controlar todo lo que... no controlar, para que haya un buen ambiente. Y la gente de casa lo vive de diferente manera
que los que vienen de fuera. Pues tú sabes que tú sigues. Claro. Ellos igual se marchan, pero aunque tú no sigas, sabes que el club sigue y es el club de tu ciudad. Lo sientes de manera diferente, es muy importante. Tú además tuviste la suerte de vivir 2 ascensos en 3 temporadas a Primera División, 2 fiestas en la Plaza Mayor abarrotada, con un sentimiento de unionismo tremendo. Bueno, imagino que todo eso no es que sea difícil de olvidar, es que no se olvida directamente. Es imposible. Yo he tenido la suerte, he tenido 2 descensos con la Unión, pero tengo 5 ascensos. 5 ascensos he vivido como jugador de la Unión Deportiva Salamanca y cada uno, me quedo siempre con el de Albacete porque fue especial, pero todos, al final Salamanca, siempre he dicho, es una ciudad muy futbolera, por eso me da mucha pena lo que está pasando ahora y lo que veo ahora, porque siempre en Salamanca gusta mucho el fútbol, hay muy buen gusto por el fútbol y yo creo que aunque tardemos años, aparecerá otra vez un proyecto serio en Salamanca porque lo tiene. Entonces, Salamanca siempre se ha volcado, igual que era muy exigente, que te lo he dicho antes, con los jugadores de aquí, siempre a la hora de celebrar, a la hora de estar con el equipo, a la hora de venir, a la hora de acompañar fuera, siempre ha sido una afición muy futbolera que ha ayudado mucho. Claro, lo de la Plaza Mayor, como tú decías, lo del día del Albacete fue increíble, el mismo día de Vitoria, esa sensación de estar... Yo nunca he visto la Plaza Mayor así, como yo la vi el día del Albacete no la he visto jamás, ni con ninguna actuación, ni con nada que haya pasado, y veo difícil, porque no solo era la plaza y todas las calles, calle Toro, calle Zamora, La Rúa, San Pablo, era imposible entrar, ni con el autocar ni caminando, una locura. Y estuviste en Primera División, disfrutaste de Primera División y llegó un momento en que dijiste hasta aquí. ¿Por qué y cuándo? Bueno, pues fue el año del 98, el año que nos salvamos, después de ganar 1-4 en Barcelona. Y yo la verdad es que yo la sensación que tenía es que iba a renovar, me habían dicho que no iba a haber problema para renovar, pero bueno, hubo un cambio en el club, donde pensaron de que tenían que tomar otro camino, y gente que íbamos a renovar, pues no se nos renovó y se hizo un proyecto nuevo, que fue cuando vino Miguel Ángel Russo con el tema de los argentinos, que bueno, pues no salió bien, pero a mí sí que es verdad que me habían dicho que yo iba a renovar, para mí fue una sorpresa. ¿Y decides que lo dejas? Marché a León. A León. En principio no tenía pensado seguir, pues sí fue una época complicada, en esa época mi madre estaba enferma. A mí me costaba mucho Claro, yo había jugado, mi último año en Primera División, había jugado 30 partidos, había metido 2 goles. Y decir, marcharme ahora, había tenido ofertas de segunda, yo dije que no a ofertas de segunda, porque no quería, mi idea siempre era terminar aquí, y era terminar aquí. Y sí que es verdad que luego pasó ese verano, nos metimos en septiembre, y la semana antes de empezar me llamaron de León, que estaba en segunda B, Darío había dicho a segunda A que no. Y salió la oportunidad, mi madre había mejorado un poquito y bueno, me decidí. Yo no estaba muy lejos de Salamanca y fui a jugar allí 2 años, pero siempre mi intención fue dejarlo. Fui allí porque además estuve bien, estuve a gusto, pero no era lo mismo. No era nada, para nada, ya no por la división, era pasar de primera a segunda vez, sino porque no era lo mismo. Cuando estás en un club toda la vida como estaba yo, es muy importante para jugar y para disfrutar el sentimiento a tu club, aunque al final la exigencia sea más grande que en otro. Y además, tu juego, tu manera de ser en el campo era un tío muy pasional, muy de coraje, muy de venga, y cuando a lo mejor se pierde un poco eso, ya no es igual, ¿no? Claro, que el sentimiento es diferente, y sobre todo ya cuando ya llevas muchos años jugando al fútbol, cuando sabes que tú, porque eres más joven, que tienes perspectiva, pero yo sabía que me podía quedar 1 año, 2 o 3 como mucho, y que al final ya vas buscando. Yo había vivido todo, como te dije, había vivido 4 ascensos de jugador, el 5º luego lo tuve como segundo entrenador, entonces yo ya había culminado lo que yo quería, había jugado en mi ciudad, había jugado en mi equipo, había jugado siempre, yo jugué siempre, salvo cuando estuve lesionado, y a nivel personal lo tenía cubierto. Entonces, claro, esos últimos años, el ir a otro equipo que ya fue diferente, vas, lo das todo, te entregas igual, pero las sensaciones, tanto en las victorias como en las derrotas,
son diferentes. No es igual. Y una vez que lo dejas, ¿sigues vinculado al mundo del fútbol? Sí, cuando vine de León, pues empecé a entrenar aquí en la base al juvenil, luego estuve en el tercera y luego ya el segundo año, que estaba a alta de entrenador, pues ya empecé de segundo con él, tuvimos ahí 2 o 3 años y luego pues secretaría técnica, segundo entrenador, hasta que la última etapa que me tocó ser el primer entrenador en unas circunstancias que no fueron las mejores, pero bueno, llegué a poder entrenar al primer equipo también. Es decir, lo has hecho todo en este club. Sí, aquí están todas. Todo lo que en tema deportivo estuve de ayudante, segundo entrenador, de primero, secretaría técnica, en todo. Y disfrutándolo porque además que era mi equipo. Hasta el 11, que marcho a Jerez con Javi López, estuve una temporada allí, luego vine, entrené a Guijuelo y a partir del 12 pues ya... ¿Lo dejaste? No. Sí, porque al final te salen oportunidades para entrenar, pero claro, yo siempre digo muy exigente para eso. En ir a un sitio donde sé que no voy a estar a gusto, yo entiendo que hay gente que puede, yo no, yo tengo que estar a gusto, porque tengo un carácter muy especial y si no estoy bien se me va a notar y voy a acabar mal. Claro, viene también la época esa, que viene la desaparición del Salamanca, siempre es más fácil trabajar en tu zona de confort, claro, donde te conocen, donde has estado toda la vida, pero claro, aquí es que desapareció el fútbol hace mucho tiempo. El fútbol, sin faltar respeto a nadie, el fútbol que yo considero de élite, que es la primera, la segunda división. Lo demás está muy bien, es fútbol semiprofesional, gente que trabaja muy bien, como unionistas, que te he dicho antes, pero bueno, para mí no es fútbol profesional. El fútbol profesional es otra cosa totalmente diferente y es muy respetable. Totalmente, evidentemente, y gracias evidentemente por seguir manteniendo un poquito la llama aquí en Salamanca, toda esta gente. ¿Y a qué se dedicas, y tú ahora? Bueno, pues ahora, cuando dejé el fútbol, empecé en temas inmobiliarios, que sigo ahí, y aparte ahora lo compagino también, pues trabajando en el pabellón de Wilbur, que estamos ahí, y bueno, siempre por no dejar el deporte, ahora un poco más el baloncesto, que es lo que hay en Wilbur, con Avenida, disfrutándolo también, y bueno, del fútbol alejado, totalmente. Sí. ¿Pero porque quieres o porque...? Por lo que te decía un poco antes, porque tampoco hay nada que te Salamanca, claro. A veces sí que tuve alguna ocasión al principio, de hace unos años, con el Salamanca, pero claro, era algo que tampoco... te tienes que ser, lo que te decía antes, aparte de estar identificado con ello, tiene que ser algo que tú sepas que es serio y que sepas que las cosas que ves las puedes aguantar. Claro. Yo, cosas que veo, me iría para casa al día siguiente. Entonces, como no me gusta, no me gusta. Claro. Bueno, sigues viendo fútbol, no obstante, imagino. Sí, fútbol, sí. ¿Te gusta? Sí, veo todo. Sí que en directo ahora ya es más complicado, porque bueno, había épocas que aunque no estuviera unido al fútbol, pues con Ángel Medina, cuando él estaba más cerca, viajaba a ver algún partido, pero ahora ya pues viajo poco, pero de la televisión sí. Todo lo que puedo, cada vez veo menos, porque el fútbol está cambiando mucho. Hay cosas que... ¿Pero para bien o para mal? Yo creo que para mal. Yo creo para mal. Mira, esta mañana hablaba con un amigo, yo creo que el fútbol ahora... Veo el fútbol ahora con lo que han cambiado, con las normas, con el VAR, como todo, es que no es real, el fútbol no es real, se está volviendo muy elitista, se está volviendo también para gente de élite, porque ya gente de la calle, prácticamente un partido en directo, no es que no quiera verlo, es que no puede pagar, ni pagarlo. Correcto. Es que el fútbol está cambiando mucho y a mí no me gusta más el fútbol de la gente, el fútbol siempre ha sido un deporte de la calle, los demás no. Los demás, pues necesitabas una cancha, o necesitabas un pabellón, o necesitabas una pista, el fútbol no, el fútbol era la calle, 2 piedras, 2 palos y algo que redondo que corra. Y para mí, que eso es la esencia del fútbol, ahora no existe. Se perdió. Sito, gracias por habernoslo contado todo, enhorabuena por esa trayectoria espectacular y bueno, siempre yo creo que no es que te lo vayan a quitar, es que no te lo van a poder quitar. Serás el jugador que más jugó con el Salamanca, eso ya es impepinable, es así, ¿eh? Así que enhorabuena y gracias por contárnoslo. Gracias a vosotros, Eduardo. Gracias. Seguimos buscando compañeros de viaje en este trayecto de cómo hemos cambiado. Los podcasts de Es Radio, Castilla y León.